Voy a presentar la página, ¿ya? ¿Dónde estamos? Aquí. Espérate, a ver. Dame acá el nombre. Toda tu pantalla. Ya, este debe ser de algún alumno. A ver, esa pregunta, de las siguientes procesos tumorales, señale cuáles son las neoplasias más frecuentes que afectan al encéfalo. Esto hemos hecho o no hemos hecho en las clases. ¿Qué dicen jóvenes? Doctor, ese ha sido mi tema de exposición. Eran meningiomas y gliomas. No, Nosotros lo pero, hemos puesto. De acuerdo al Lab to Date, que es la última bibliografía que hemos sacado. Sí, está bien. doctor. Pero más frecuente siempre es meningiomas. ¿Ya? Doctor, Doctor, pero no Por especifica si es favor, no benigno o sé si maligno. fuera de observación. caso, doctor, valdría según la bibliografía es ambos. Está en el Up to Date. Yo Además he que la visto, pregunta, doctor, ya, dice neoplasias en plural, serían las Doctor, en dos. realidad serían las metástasis, ¿no? Si que consideramos todo. No, metástasis. No, pues, ¿cómo se metástasis más frecuente, jóvenes? No. doctor, Doctor, las no sé metástasis si son más... solo en tal caso sería error tal vez nuestro o no lo hemos corregido en clase, porque la información que nosotros hemos dado en nuestra exposición es meningiomas y gliomas. Y es más, decía que los gliomas son los más frecuentes en adultos. Por eso, Sí, doctor, yo me guié, doctor, por en ejemplo, realidad en el valdría resumen los de eso, y días. marqué gliomas y ahora es contradictorio, ¿no? Porque sin clase le hemos dado. No, ahora, ¿qué van a decir sus compañeros que han respondido bien? O sea, por eso, Doctor, doctor, ¿en qué nos basamos Ellos se han entonces para equivocado. contestar? Es que exactamente ¿En por las eso, doctor, ¿en qué exposiciones bibliografía está o basado qué para... bibliografía? ¿Una bibliografía De la exposición que específica, ustedes no? han hecho, jóvenes, de la exposición que han hecho ustedes. Doctor, pero en Pero si la mi doctor, compañero expositora podría está está diciendo considerar que poniendo las son dos meningiomas y gliomas. alternativas. claro, doctor, podría considerar las dos, ¿no? En todo caso, la respuesta sería meningiomas y gliomas, pues, ¿no es cierto? Pero, doctora, la mayoría de nosotros hemos prestado atención y solamente hablamos de gliomas. Claro que los meningiomas en otro lado, ¿no? Porque la uno es gliomas, la 4 es meningiomas y la 5 es meningiomas y gliomas. ¿Alguien puede presentar la teoría que ha presentado? A ver, ¿quién ha presentado la teoría? Ya, doctor, un segundo. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Vamos a corregir las respuestas. ¿Qué hacemos? Es que ese es el problema, doctor. No No se sé puede cómo corregir las ver. respuestas. Yo supongo que en el sistema no se va a poder, doctor. Si yo le cambio a meningioma y gliomas, sus compañeros que han respondido meningiomas van a hacer problemas. No, doctor, Doctor, podría considerar lo que hay son gliomas y No, no se la puede hacer lo que ustedes dicen, pues gliomas. tampoco. No es así, jóvenes. Ya, a ver, vamos a demorar más en esto, ¿ah? La siguiente pregunta, o si no, hacemos una recuperación mejor. ¿Por qué no son francos y hacemos una recuperación? Ya, doctor. Ya, ¿qué dice? Sí, La por mayoría, favor. ¿qué dice? Porque hay gran mayoría de aprobados, ¿ah? Una recu, doctor, mejor. Ya, pónganse de acuerdo entonces, jóvenes. Con preguntas más claras de repente, Pónganse doctor. de acuerdo, ¿ya? Recuperación, doctor. Ya, pónganse de acuerdo ustedes en todo caso. Pues vamos a perder tiempo, hermano, discutiendo así, analizando esto. Porque todo está de la exposición que ustedes han hecho. Todito es la exposición. Esta pregunta también es la exposición. ¿Mm?
Uf, ¿esto para qué ya? Está regalado. ¿O quieren analizar también? ¿No? ¿No es cierto? No, doctor. Este también está regalado. Calentamiento terrenal es un procedimiento indicado en... Entre los días con ¿qué acción no debe realizarse? Todo se debe hacer, pero menos que la anatomía frontal. Son factores de mal pronóstico de hemorragia intracerebral. También hemos hecho eso en la clase. Todos son en la clase jóvenes. Jóvenes, empezamos con la exposición. Y ustedes pónganse de acuerdo si quieren hacer una recuperación. ¿Ya? ¿Dónde está? Ok. Vamos a... Ya, se ponen de acuerdo y me dicen si tomamos la recuperación jóvenes. Doctor, disculpe, ¿y la recuperación La de mayor recuperación va a nota? ser para todos va a ser la recuperación, ¿ah? ¿Pero Ya. nos haría valer la mayor nota, doctor, o la No, no, nota no, del no, segundo no, 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 examen? la recuperación, pues como que vamos a otro examen, punto. ¿Ya? Doctor, ¿la recuperación va a ser opcional? No, pues para todos tiene que ser, pues, o sea, todos tienen que, no van a pedir los que han jalado nomás, pues, no es así tampoco. Tiene que ser un examen ya de reemplazo, de reemplazo, ¿no? Porque yo tengo acá en mi tabla, ahorita estoy viendo el sistema, yo tengo una tabla de que hay varios aprobados, ¿ah? Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Casi la mitad, ¿no? 15, ¿ah? Con 11, desde 11 para abajo hay 15 alumnos. De 12 para arriba hay el resto. Se aprueba con 14, doctor. Sí, pero tiene otro examen, pero jóvenes. ¿No es cierto? Doctor, en tal caso, el siguiente examen, al menos podríamos variar la configuración del examen, porque creo que ese ha sido el mayor problema ahora, que no podíamos regresar y que el tiempo era muy exacto. Para el próximo examen puede ser que sea más tiempo, pero no van a poder regresar siempre. No van a regresar. Doctor, es que esa configuración nos obliga a responder, o sea, podemos perder los 20 minutos en una pregunta y nos va a quedar un minuto para las otras 19. Si es No, que... no es así, jóvenes. Yo doy examen de admisión también, ¿acaso no sé? Si no sé esa pregunta, me lo paso, pero ya no sé, pues no sé. Lamentablemente no sé, pues. Yo lo paso, pues no marco lo que Pero sea, pues no. doctor, después puedes regresar. Claro, después No, da la no puedes, opción de no regresar van y a pensar regresar. en esa pregunta. En mi Dejas lo examen no difícil van a para el regresar. final. En mis exámenes no van a regresar. No hay posibilidad de regresar. Lo que podemos hacer el siguiente examen es dar más tiempo. Eso sí. Si ni siquiera alcanza el tiempo para poder terminar el examen, ¿cómo van a regresar, pues? Justamente, doctor, no alcanza porque a veces te quedas en la pregunta pensando y se te van 2, 3 minutos. Por eso, Si esa jóvenes, déjenme pregunta... analizar el examen. Tengo que analizar uno por uno de cada uno. Yo voy a ver en cada uno en cuánto tiempo han terminado el examen. ¿Ah? No creo que todos tengan ese mismo problema. ¿Ah? Cuando yo voy a revisar todo de cada uno, voy a sacar mi estadística y voy a ver cuántos han terminado en tiempo adecuado y cuántos han terminado antes incluso. Doctor, ¿y no habría alguna opción de repente de mejorar nuestras notas? Sí, sí, siempre hay, No ¿no? Siempre hay. valiéndonos solamente el examen, doctor, ¿no? Sino quizá de nuestra capacidad haciendo otras cosas, ¿no? Diapositivas o dándole de otra forma que también conocemos o manejamos el curso. Sí, por favor, doctor.
Doctor, disculpe una pregunta. ¿Y cuántos sacaron más de 14? Sí, porque prácticamente De 14 los para 15 arriba es que aprobatorio, lo demás es desaprobatorio. no somos ni la mitad que han aprobado. Más de la mitad están aprobados. 15 están con 11 para abajo. Los que tienen 12 jóvenes no se preocupen porque en el siguiente examen fácilmente pueden recuperarse. ¿Por qué se desesperan? Los que están debajo de 11 son los que preocupan, ¿no? Doctor, por favor, ayúdenos. Es que también estamos, creo que, un poco mal en otro curso y como el tiempo en este examen no nos ha ayudado mucho. Jóvenes, no se preocupen, pues. Hay un segundo examen. Estudien más. Todo va a venir en las clases nada más, así como siempre, igualito. No se preocupen, el siguiente examen que espera, le daremos más tiempo, pero me he dado cuenta que acaso ustedes se han hecho problemas con el tiempo. Le daremos más tiempo, no 30 minutos tal vez, ¿no? Entonces ya, pues, ¿no? Pero no va a poder regresar, eso sí. Más tiempo tal vez. Y a prepararse nomás. Doctor, disculpe, le preguntaba, ¿cuántos sacaron más de 14? Se tengo que contabilizar, pero. No, las estadísticas, doctor, que dijo usted. Sí, pero por eso tengo que revisar. Ahí me están agarrando frío ahorita, pero yo ni siquiera lo he visto, no he visto nada todavía. Doctor, disculpe, en todo caso, al menos la primera pregunta puede valer las dos respuestas de glioma y meningioma, porque como mi compañera ya le había comentado, o sea, la de la exposición es del dato que hemos sacado sobre gliomas y, bueno, meningiomas que usted hace valer, ¿no? No sé, tendría que preguntar a la dirección, no sé cómo se puede hacer validar esas preguntas, ¿no? Doctor, en edición, nosotros también tuvimos un problema así, doctor, en otros exámenes también. Y si no me equivoco, es en la parte de edición donde usted edita el examen, simplemente tiene que hacer validar que esa respuesta también es válida. Y automáticamente se corrige en todos los alumnos el examen, doctor. Lo voy a ver, ya. Voy a ver si se puede. Doctor, disculpe, ¿y no podría haber una recuperación que la mayor nota valga, doctor, por favor? Por favor, doctor. Por favor, doctor. Creo que eso sería lo más armónico, doctor, para mí. Por eso, jóvenes, pónganse de acuerdo entre todos, porque hay jóvenes que están aprobados, ¿no? ¿Ellos qué dicen, pues? Si voy a tomar un examen, va a ser para todos. O sea, este examen sería no válido. Y Sí, tomamos, doctor, pero que valga la mayor nota, por favor, doctor. ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso la mayor nota? O sea, de los dos exámenes le pongo la mayor nota al alumno, ¿sí? ¿Algo así? ¿Eso me dice? No, el que salga la mayor nota, digamos, doctor, ahora tuvimos 10 y sacamos 14, o sea, ya el 14 se corresponde. Y si, digamos, alguien que tenía 14 o 18 saca un 10, ¿qué valga o sea, la nota probatoria? Por favor, Nota doctor. máxima. Por favor, doctor. Sí, doctor. No, me parece extraño eso, ¿ah? No, jóvenes. Lo que yo puedo hacer es dar otro examen para todos y esa vale, pero no. Bien, jóvenes, avancemos. Ok, doctor, empezamos entonces. ¿Me escucha bien? Sí, sí, jóvenes, ya empecemos con abscesos, ¿ya? Jóvenes, voy a ver esa posibilidad de esa pregunta de hacer validar las dos respuestas, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
A ver, jóvenes, si tienen alguna otra pregunta más que se puede validar, me dicen. Doctor, en ese caso terminaríamos de solucionar el examen, de resolverlo. O Pero como active la ven, revisión, doctor, en el pero como sistema. han visto que todas las preguntas son hasta donde hemos avanzado es todo lo que hemos hecho, jóvenes. Ya, revísenlo ustedes, jóvenes, lo revisan cada uno y me pasan la voz. Por eso, doctor, active la No revisión. podemos ver, doctor. Active la revisión, doctor, no podemos revisarlo. Ah, ¿ustedes no pueden ver el examen? Sí, sí, No, doctor, doctor, no, no, doctor. La no nos revisión. permite revisar el examen. Por eso es que no sabemos en cuáles nos hemos confundido, cuáles son válidos o cuáles no. Si tal vez cada uno pudiéramos analizar y si tuvieran un fundamento, pues le presentamos, ¿no? Para ver qué preguntas más podemos hacer valer. Ya, jóvenes, avancemos con el tema, ¿ya? Ok, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Hoy vamos a exponer sobre absceso y empiema cerebral. Primero vamos a ver lo que es A ver, absceso cerebral. Augusto, un ratito, Augusto, un ratito. Voy a poner grabación. Ok, doctor. Ok, entonces Ya, puedes empezamos con empezar. lo que es absceso cerebral. Y a manera de introducción vamos a decir que la incidencia del absceso cerebral a lo largo de estos años viene disminuyendo debido a que hoy en día hay un buen manejo, ¿no? Y un diagnóstico oportuno de las causas de este absceso, que vienen a ser en realidad las infecciones, ¿no? Adyacentes o, por ejemplo, infecciones de los senos paranasales o infecciones dentales o algunas otitis que pueden progresar y generar abscesos. Pues estos ahora son correctamente diagnosticados y manejados, lo cual ahora baja, ¿no?, la incidencia del absceso cerebral. Entonces, viene a ser, ¿no?, una colección de tejido muerto que lo característico es que se delimita bien, ¿no?, de buena forma, con bordes claros y definidos. Y entre las causas más frecuentes, hay que decir que, bueno, esto es por contigüedad, ¿no? A las orejas, a los senos nasales, a los dientes, o también puede ser hematológica, ¿no? También por trauma abierto o por cirugías o complicaciones de cirugías. Y también hay una causa también idiopática, ¿no?, que se presenta en el 30% de estos. Entonces, al absceso vamos a definirlo como una infección localizada en el parénquima cerebral. Y bueno, va a ser un proceso supurativo, focal y delimitado, eh, localizado en el interior del parénquima cerebral, que se localiza en una zona donde causa, ¿no?, cerebritis y que posteriormente se transforma en una colección de pus dentro de una cápsula bien vascularizada. Bueno, esta colección altera la función neurológica por destrucción directa del tejido nervioso y además también por compresión, ¿no?, como un efecto de masa. Y también podría estar causando obstrucción de alguna arteria o vena y generando infarto también. Eh, Esto como resultado de la acumulación de células inmunitarias, pus y otros componentes cerebrales. Entonces el absceso cerebral nos va a dar una encefalitis. En epidemiología hay que decir que en Occidente la incidencia es de 1.500 a 2.500 casos por año.
y es mayor en los países en vías de desarrollo. El, Va a ser más predominante en el sexo masculino en relación de 3 a 1, y este es más frecuente que se presente en las 2 primeras décadas de vida. El mecanismo o cómo es que se genera este absceso puede ser por una inoculación directa, puede ser por contigüidad, y esta contigüidad dada por una presencia de anomalías anatómicas, o diseminación hematógena, ¿no? Presencia de anomalías anatómicas pueden ser, por ejemplo, una comunicación de un seno paranasal con la cavidad craneal, o una alteración, ¿no? En lo que es el oído y medio interno, ¿no? Que puede también tener comunicación y así generar la infección. También estos pacientes, como antecedente, tienen, ¿no?, infecciones contiguas, entonces es importante a la hora de realizar la anamnesis preguntar por antecedentes infecciosos, ¿no? Y también ver el antecedente por quemadura eléctrica, que también genera abscesos cerebrales. Los factores de riesgo, bueno, los factores de riesgo van a ser los extremos de la vida, van a tener más predilección o predisposición a padecer estos abscesos, ¿no? Pacientes con alteración del sistema inmune también van a ser un factor de riesgo, y la falta de detección oportuna de estas manifestaciones clínicas tempranas, ¿no? En caso de las infecciones. Anomalías de oído medio, de los senos paranasales en niños, los hace a estos susceptibles, y de tal manera que afectan la bóveda craneal. Ahora también pertenecer a un bajo nivel socioeconómico, eh, tener una cirugía, un antecedente de alguna cirugía intracraneal o un trauma craneoencefálico, también son factores de riesgo para desarrollar estos abscesos. Ser inmunodeprimidos, como la diabetes mellitus, alcoholismo, VIH, todos esos nos pueden producir un absceso cerebral. Entonces, en la etiología depende, ¿no? Del estado inmunológico. En realidad, si es que, bueno, hablamos de una persona que es inmunocompetente, que diga un inmunodeficiente, en realidad va a tener más peligro de tener abscesos por bacterias de cualquier etiología, ¿no? Pero en cambio, en alguien que es inmunocompetente, los más frecuentes va a ser el estreptococo, neumonía, el estafilococo aureus, enterobacterias y anaerobios. Los inmunodeprimidos, hay que pensar en abscesos tuberculosos, eh, listeria, nocardia, toxoplasma gondii, cándida también, Cryptococcus neoformans. También hay que decir que en estos pacientes que tienen absceso pueden tener cultivos negativos del 5 al 43%. Ya dijimos los más comunes, pero también pueden tener microorganismos atípicos. La fisiopatología, la diseminación contigua pertenece, ¿no?, al 75 al 80% de los casos, la hematológica de un 14 a un 28%. Por ejemplo, en pacientes, ¿no?, con neumonía, empiemias, endocarditis, puede tener una diseminación hematológica hacia el cerebro y genera lo que es un absceso. Ahora, la inoculación directa también puede ser, pues, en pacientes que han tenido hidrocefalia y les han puesto unos drenajes ventriculares, pueden realizar abscesos, la colocación de catéteres epidurales, el trauma craneoencefálico y los implantes cocleares. Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Los factores del patógeno van a causar una liberación de proteasas de inmunoglobulina A. Estos van a tener cápsulas que inhiben la actividad del complemento y de alguna manera así evaden el sistema inmune y cruzan la barrera hematoencefálica y penetran, ¿no?, al sistema nervioso central.
y en lo cual se generan citoquinas, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, en la interleuquina 1, interleuquina 6. Estos generan pues, una reacción inflamatoria, ¿no? Y el patógeno se pone en el parénquima cerebral, aumenta la permeabilidad de la barrera hematocefálica y va a haber un reblandecimiento que da necrosis. Va a haber una cavidad de material purulento, lo cual va a delimitar el parénquima cerebral. Bueno, entonces, ¿cómo va una maduración de absceso cerebral? Primero se produce una cerebritis temprana, que va a ser del 1 a 3 días, que se caracteriza por un área necrótica mal definida, inflamación periférica y edema. Entonces aquí todavía no va a haber una cápsula, ¿no? Va a estar mal definido. La cerebritis tardía va a ser de 4, 9, 5 días. Va a haber fusión de áreas de necrosis y ya van apareciendo algunas fibras colágenas. Y la cápsula temprana del 10 a 13 días, lo que es se aísla, ¿no? El centro necrótico y va a haber una inflamación perivascular. Y la cápsula tardía madura de 14 a 28 días disminuye, ¿no? El área de necrosis central e inflamación y edema alrededor, y va a haber edema alrededor del absceso. Entonces, estas lesiones siempre van a presentar edema, ¿no? Ahora, ¿cómo es la clínica? Vamos a tener una triada que se presenta en el 60% de los casos, donde vamos a tener como síntoma más frecuente la cefalea en un 75%, que esta cefalea va a ser de característica hemicraniana, general, progresiva, que no va a mejorar con analgésicos. Los pacientes van a presentar fiebre en 50% de bajo grado, ¿no? Intermitente, no más de 40 grados. Va a presentar lo que es déficit focal en un 60%, y esto, como ya lo veíamos, siempre va a depender, ¿no? Del área cerebral afectada y del tamaño, que puede también predecir crisis convulsivas en caso de afectar, ¿no? Lo que es la corteza cerebral, alteraciones del lenguaje, cuadrante náuseas, nistagmo, ataxia, afasia. Depende de la localización. Y el diagnóstico lo vamos a hacer primero con una tomografía computadorizada con contraste, ¿no? Es importante pedir con contraste justamente para ver lo que es la cápsula. Entonces, en la imagen B tenemos una cerebritis temprana, donde podemos observar aquí una lesión, ¿no? Mal definida, un poco que lo vemos hipodenso, y porque en realidad no hay pues no hay una cápsula formada todavía, ¿no? Y edema. En cambio, en la cerebritis tardía ya vemos algo más organizado, edema, y pues todavía no se ve una cápsula definida. Y aquí en esta imagen ya vemos, ¿no? En imagen de otro paciente ya una cápsula, y es así como se ve que la cápsula va a contrastar. Aquí en estas 4 imágenes tenemos en el caso de un paciente de un absceso en el lóbulo temporal. Presenta primero una otitis crónica con una destrucción de la cadenilla de huesillos. Aquí vemos, ¿no? En la imagen A. Y en la imagen B vamos a ver que es la primera tomografía con contraste, y el absceso en realidad está en fase de cerebritis, donde vemos, ¿no? Una lesión hipodensa, sin una formación de cápsula, mal definida, y no va a captar contraste. La imagen C, vemos ya la formación de la cápsula, capta contraste y tiene un edema perilesional, ¿no? Y en la imagen D, ya vemos la resolución del absceso con un tratamiento antibiótico. Entonces vemos, ¿no? La cerebritis temprana, como ya lo había explicado, va a ser una área irregular de baja densidad, la vamos a ver hipodensa y no va a realzar contraste, ¿no? La cerebritis tardía
Va a ser una lesión con mucho mayor tamaño, con un realce en anillo grueso y difuso después de la inyección de contraste. Es importante tener en cuenta también el diagnóstico diferencial por las imágenes, ¿no? Para guiar la punción y la punción de biopsia y el tratamiento. Más adelante vamos a ver qué diagnósticos diferenciales pueden hacernos confundir un absceso cerebral. También tenemos la resonancia magnética. Esta va a ser más sensible, detecta las lesiones satélites además, estima también la extensión y se visualiza mejor el tronco encefálico. Esta resonancia se va a hacer con ácido dietilentriamina petacético de gadolina. Y aquí vemos lo que es una resonancia. Vamos a observar la pared del absceso que aparece hiperintensa en la imagen A, ¿no? Vemos cómo la cápsula realza eh, y hipointensa en las imágenes de densidad protónica axial en la B y se refuerza intensamente tras la administración de gadolina en la imagen ponderada de T1 en la sección coronal C, como vemos acá con un absceso hijo, si podríamos decirlo. Aquí también son otras imágenes de abscesos. En la imagen A vemos la cápsula que capta contraste. Característica de esta cápsula es que va a ser fina, uniforme, completa y al absceso lo está rodeando no edema de la sustancia blanca. En la imagen B vemos es la secuencia de difusión al contenido del absceso que va a producir una intensa hiperseñal. Y en la imagen C, en el coeficiente calculado de difusión aparente, el contenido del absceso produce una hiposeñal que lo distingue de los tumores, que nos sirve para el diagnóstico diferencial también. Entonces, ¿qué otros exámenes tenemos? Tenemos la gamografía, que, bueno, cuando la TC y la resonancia no es concluyente, podemos utilizarla. Exámenes complementarios generales, en realidad son de poca ayuda, inespecíficos, y los que podemos por ahí guiarnos es que haya una leucocitosis, desviación a la izquierda, un PCR positivo, la punción lumbar. En realidad, nos puede dar, ¿no?, una hipoglucorraquia, una proteinorraquia, pleocitosis mononuclear, pero recordemos que va a estar contraindicada cuando se sospeche una lesión focal con un efecto de masa. El cultivo también nos puede servir, sobre todo, ¿no?, la tinción GRAM para orientarnos a un tratamiento. Eh, el cultivo aerobio, anaerobio, microbacteriano y fúngico, sobre todo para los pacientes inmunodeficientes. La tinción VAR, sobre todo, ¿no?, a los pacientes que tengan algún antecedente de tuberculosis o algún contacto que nos haga sospechar, ¿no?, que tenga una tuberculosis. La serología, el paciente con riesgo de acceso parasitario, podemos utilizar anticuerpos anti-inmunoglobulina G, anticuerpos antitoxoplasma, anticuerpos antiquiste cercal. Y el diagnóstico definitivo nos los va a dar la histopatología, ¿no?, por examen patológico, por el cual nosotros realizamos una biopsia cerebral abierta o estereotáctica. Y acá tenemos el diagnóstico diferencial, que es empiema epidural, subdural. También podemos pensar en una trombosis séptica del seno dural, aneurismas cerebrales micóticos, émbolos cerebrales sépticos con infarto asociado, encefalitis necrotizante focal aguda, que se va a deber más comúnmente al virus del herpes simple, tumores cerebrales primarios o metastásicos, meningitis piógena también. Ah, bueno, hablando acerca de los del empiema, en este caso vamos a hablar del empiema subdural. Siguiente, por favor.
Bueno, el empiema subdural va a ser básicamente una colección de pus entre la dura madre y la aracnoides, frecuentemente en el espacio subdural craneal y raras veces o raras ocasiones se va a presentar también un empiema a nivel de la región espinal. Este empiema básicamente no es un absceso porque se trata, ¿no?, de una supuración en un espacio que ya está preformado en comparación con el absceso que se desarrolla en un espacio que no está formado, ¿no? Representa alrededor del 15% de las infecciones intracraneales localizadas. Siguiente. Siguiente. Ya, bueno, dentro de la etiopatogenia, habitualmente el empiema subdural va a ser una complicación de lo que son las sinusitis o infecciones graves del oído, ¿no? O de una herida en la cabeza o en el cerebro o alguna intervención quirúrgica o alguna infección de la sangre, ¿no? Secundaria a una infección pulmonar, tal vez. En los lactantes, frecuentemente se debe por una complicación de las meningitis bacterianas, ¿no? Y puede presentarse también acompañado de un absceso cerebral o alguna tromboflebitis de los senos venosos. Siguiente. 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 Bueno, dentro de la fisiopatología, se presenta, como ya les mencioné, normalmente 1 o 2 semanas después de un episodio de sinusitis, ¿no? Debido a una diseminación intracraneal de la infección mediante una tromboflebitis retrógrada de los senos venosos. Esto, posterior tal vez a una sinusitis paranasal o una otitis media o una mastoiditis, ¿no? Bueno, y en una otitis media crónica, va a haber una extensión directa o a través del hueso y de la dura madre, ¿no? Y como resultado de la erosión de la pared posterior del seno frontal, va a pasar esta infección, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto a su localización, generalmente se ubica en las convexidades de los hemisferios cerebrales y a veces en el surco interhemisférico. Dentro de los gérmenes que están relacionados, los gérmenes aislados más frecuentes son los estreptococos aeróbicos, ¿no? En un 43% aproximadamente, y las bacterias anaeróbicas en un 38%, ¿no? Dentro de los estreptococos tenemos al Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, ¿no? Y dentro de los Staphylococcus tenemos al aureus y otros anaerobios y microaerofilas, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, los síntomas del foco de origen de la infección se van a presentar lo que es la fiebre, obviamente, por la infección que está produciéndose, ¿no? También el paciente va a referir que tiene cefaleas intensas y generalizadas, ¿no? Puede llegar a existir también vómitos y en pocas horas y varios días pueden aparecer signos de irritabilidad propiamente, también puede haber somnolencia y alteraciones focales. En cuanto a los empiemas de la convexidad, puede haber también hemiplejías contralaterales, ¿no? O afasias. Puede haber crisis focales o generalizadas, déficits sensitivos, luego signos meningios, también puede haber papiledema, edema orbitario y el estado de conciencia puede estar afectado, ¿no? Y puede desarrollarse hasta un coma profundo, tal vez. En cuanto a los empiemas que se desarrollan en el interhemisferio,
puede haber presencia de parálisis, ¿no? De predominio en la extremidad inferior y distal, muy raramente en la cara, ¿no? Y la conciencia es menos afectada y tiene un curso un tanto más lento, ¿no? Siguiente. Siguiente. Siguiente, Fer. Bueno, dentro de los diagnósticos, un paciente con síndrome meningio de evolución subaguda y déficit neurológico focal, y en especial si presenta papiledema, debemos de ya estar sospechando, ¿no? Que se podría tratar tal vez de un empiema. Después de ello podemos realizar tal vez la punción lumbar. La punción lumbar va a estar contraindicada porque puede haber peligro de enclevamiento. Lo que sí se puede llegar a realizar es la tomografía, ¿no? Esta tomografía debe ser con contraste, ya que va a evidenciar lo que es también un área periférica de baja densidad y va a tener una forma elíptica, ¿no? Con un rodete de densidad aumentada entre el empiema y la corteza cerebral, ¿no? La resonancia magnética también es más sensible y de especial utilidad para los que se sitúan en la base, ¿no? Y en las fosas posteriores. Siguiente. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Unas tomografías donde podemos ver lo que son unas resonancias magnéticas donde podemos ver el empiema subdural, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya. En cuanto al tratamiento, obviamente tenemos que realizar lo que es el drenaje de la pus, ¿no? Luego, debemos de ver el estado de conciencia en el momento de la intervención y ya que va a ser el principal factor pronóstico, ¿no? De nuestro paciente. En caso el paciente también presente una hipertensión intracraneal, entonces podemos administrar una hemorragia intracraneal, podemos administrar lo que es el manitol y la dexametasona. Cuando hay recaídas tras la mejoría inicial debido a la reacumulación de pus, dentro de las primeras 48 horas del posoperatorio, debemos de indicar lo que son las cirugías, ¿no? Una cirugía, por ejemplo, una estereotáxica, la cual se va a realizar, ¿no? Una punción en el cerebro a través de un agujero, ¿no? Esto básicamente va a servir para lo que es la aspiración de pus y se suele dejar a veces un catéter para que no haya estas reacumulaciones de pus, por así decirlo. También se puede realizar lo que es una craneotomía. Va a ser obviamente bajo una anestesia general, ¿no? Y se practica, como vemos en la imagen, una apertura amplia de la caja craneal para llegar hasta el sitio donde está esa colección de pus, ¿no? Y así poder extraerla. Se debe de dejar, tras la intervención, debemos de darle a nuestro paciente también antibióticos para controlar esta infección, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muy bien, jóvenes. Voy a presentar yo la exposición, jóvenes, ¿ya? A ver dónde está. Gracias.